ver si volvemos, estoy intentándolo. No sé si ustedes me ven, si no me ven, si me están viendo. Creo que estamos más o menos de regreso, pero no sé si estamos con gente. Hay 4 personas. Ya volvió, bueno, pues volvió, sigue. Qué barbaridad, esto es tremendo. No sé qué está pasando realmente porque de veras hemos hecho un esfuerzo enorme por tener buena conexión de internet, conexión por cable, para que no pasen cosas, pero me está diciendo el sistema que tenemos problemas de conexión, de conectividad de internet. Ustedes disculpen. Entonces, decíamos, la gente no podía oír música, oía la música que podía oír y ya era mucho con eso. No podías tener gustos musicales, ni mucho menos géneros. Hasta que no ocurrió, la música empieza a liberarse con esto, y estos son las primeras grabaciones que podías comprar, son cilindros de cera del fonógrafo de Edison. Tú comprabas el fonógrafo de Edison y le comprabas a Edison los cilindros de cera que ponías en el fonógrafo y reproducías a una calidad absolutamente ínfima la música que había grabado Edison. Después vinieron ya, y todavía con Edison, los discos de laca y de baquelita, 78 revoluciones por minuto. Una sinfonía necesitaba 6 o 7 discos para oírla, ponías los discos uno después del otro. Por cierto, por eso se llaman álbumes a los álbumes de los discos, de los LPs, porque eran álbumes donde venían todos los discos y los ponías amontonados en el tocadiscos y se tocaban uno después del otro y tenías que esperar que cayera el disco y volviera el brazo de la aguja a caer para seguir escuchando la canción, la sinfonía. No me acuerdo de sinfonías en 7, 8 discos y era una tortura oírlas. Por eso se llaman. Luego ya vino lo que se llamó el disco de larga duración, que era de larga duración, tenía 20 minutos de cada lado, entonces ya podías poner una sinfonía en 2 discos y por lo menos solo tenías unas pocas interrupciones. Y una cosa muy peculiar que eran los discos de 45 revoluciones por minuto que tenían una canción de cada lado. ¿Y por qué los agujeros eran más grandes? Nunca lo supe, pero los agujeros eran más grandes y siempre había que ponerles un adaptador. No, esto es absolutamente la prehistoria para la mayoría de la gente. Pero lo que cambió todo, lo que hizo que nos apropiáramos de la música fue esta cosita. Esta cosa que es misteriosa para todos los que no sean gente de cierta edad, 40 años, quizás a los 40 años ya tienen conciencia de lo que es esto. Pero esto es un cassette. Y los cassettes eran cintas magnetofónicas que tenían una grabadora, un reproductor y grabadora de cassettes donde tú ya podías grabar tu música. Miren, para tener la música que te gustaba, muchas veces estabas con tu grabadora, con la radio y los dedos puestos para grabar. Y cuando empezaba la canción que te gustaba, te ponías a grabarla de la radio. A veces oía el grito del locutor antes o al final o al principio de la canción, pero lo tenías y hacías mezclas. O empezabas a poner discos y grababas, pero no con cable, grababas con un micrófono puesto en el altavoz del tocadiscos de la tornamesa, grababas una canción y luego otra y hacías tus mezclas de la música que era tuya. La forma en que hoy consumimos música, el que permite cosas como lo que estoy haciendo ahora con Ahora Música, que es la música a petición, la música porque la quiero oír. Hoy tengo ganas de oír a Deep Purple. No tengo discos de Deep Purple ya, pero puedo ir a YouTube y ver un concierto, o puedo ir a alguna de las plataformas de audio y oír el último disco, el primer disco, el cuarto disco, oír el concierto para grupo y orquesta, oír cuando tocaba Richie Blackmore, o oír la formación actual, ¿no? Cuando cantaba esto, cuando cantaba aquel. O ya me cansé de Deep Purple y ahora quiero escuchar arias de Verdi. Y puedo escuchar arias de Verdi. No sé para qué, pero puedes escuchar arias de Verdi.
la forma en que nos hemos apropiado de la música a mí me parece maravillosa. Yo no puedo imaginar un mundo sin música y sin embargo, la mayor parte de la historia humana, la música fue una excepcionalidad. Nos hemos apoderado de la música hoy y nos hemos apoderado de la música quejándonos de que lo podemos hacer. Esto es lo que más me resulta maravilloso. Jim dice, rebobinaba cintas con un boli. Tú y todo mundo, todos rebobinábamos cintas con un bolígrafo, dándole vueltas como reilete. El que la música de ellos se convirtiera en música para nuestra es uno de los fenómenos de la democratización más impresionantes que yo alcanzo a detectar en mis alrededores. Así como la experiencia musical es mucho más intensa que otras experiencias artísticas que podemos tener a través de los medios. Es decir, el cine en pequeñito, pues es cine, pero es pequeñito. El cine se debería ver, sobre todo el buen cine, se debería ver en pantalla grande. Y por buen cine no me refiero al cine de autor ni muchas cosas por el estilo, sino que hay ciertas cosas que merece la pena verse en pantalla grande. La pintura vista en internet es un acceso enorme que tenemos hacia la cultura y a mí me parece fantástico y como ustedes saben me gusta comentar artes plásticas en nuestra sección de la Galería Nocturna, pero la música sí la tenemos en su totalidad. Puede que la calidad sea un poco inferior, pero la mayoría de nuestros oídos no está tampoco afinado a niveles tales que podamos detectar que faltan ahí 4 frecuencias o que no está del todo ecualizado como debería estar cuando pasa por una plataforma de baja calidad o por una plataforma de alta calidad, que las hay. Pongo por ejemplo Spotify y Tidal, ¿no? Spotify pues, transmite más baja calidad que Tidal, que se supone que ofrece más bits por segundo y por lo tanto mayor calidad musical. La mayoría de nosotros, y me incluyo, no estamos capacitados para detectar esa diferenciación. Pero podemos pues disfrutar la experiencia completa de la música de una manera absolutamente democrática. Y lo que me preocupa quizás es que no nos damos cuenta de eso. Nos parece de lo más normal del mundo. Estar escuchando K-pop al mismo tiempo que escuchas a lo que se produjo ayer en tu pueblo. O estar escuchando a Nightwish y un concierto que dio en Holanda al mismo tiempo que escuchas a un guitarrista sudafricano. Todo ello me parece a mí enormemente asombroso, pero sobre todo me parece que lo estamos agradeciendo poco. Yo personalmente lo agradezco muchísimo porque la música, insisto, ha sido... Mi vida tiene pista musical, nuestras vidas tienen pista musical, todos tenemos evocaciones musicales que la gente hace 300 años no tenía, o no tenía ni de lejos en el nivel en el que las tenemos ahora. Entonces, nuestra satisfacción de poseer la música ha sido también una forma de que los músicos tengan mayores espacios de desarrollo. Los Beatles ocuparon el mundo entero durante años. Yo creo que si hoy salieran los Beatles tendrían una gran cantidad de seguidores, pero no dominarían el mundo como lo dominaron por la enorme cantidad de talento que hoy podemos ver, gracias a la democratización de la música, ¿no? Así que no hemos tenido mejor época en la historia para disfrutar de la música que ahora, y invito a que lo tengamos presente. Dice Antonio Grael algo importante: en los 70 comprar un disco era comprar un tesoro y lo escuchabas como 1000 veces porque no tenías otro. Es que era caro. Coleccionar muchos discos de rock. Tenías un amigo que pues, a lo mejor tenía dinero, trabajaba ya o tenía papás con dinero, y él tenía todos los discos de Moody Blues o de Black Sabbath o de Rolling Stones, pero tú tenías uno, pues era caro. El coste que tiene hoy la suscripción a una plataforma de audio es inferior a lo que costaba un disco, un
45 revoluciones por minuto, en el que yo pude haber escuchado, por ejemplo, por primera vez el Paperback Writer de los Beatles, que me ayudó mucho a decidirme a ser escritor. Pues eso lo quería comentar porque me llama muchísimo la atención y porque alguien de los músicos locos a los que yo sigo en Twitter anunció el otro día que iba a sacar una edición de su último trabajo en cassette. ¿Quién lo va a oír? Digo, bueno, si ya revivió la tornamesa y el tocadiscos con los vinilos, igual por ahí renace el cassette, pero sería absolutamente, a mí me resultaría absolutamente delirante. Pues no, ya no voy a hablar del príncipe Carlos, ya lo echamos a perder todo hoy con cosas del chat de la semana pasada. Algunas cosas que me parece que son normales, ¿no? ¿Cómo obtienen armas avanzadas los carteles? Como todo el mundo comprándolas. Es decir, si se trafican drogas como se trafican drogas, de la misma manera se trafican armas. Y las armas son el segundo mejor negocio del mundo después de las drogas, por cierto. Entonces, no tiene ningún misterio. ¿Qué opino? Una cosa que sí, JF Quiroz me preguntaba si yo trabajé en Excelsior. Trabajé muchísimos años en Excelsior, o más bien escribí, porque empleado estuve en Excelsior muy pocos años. Yo empecé a escribir en Excelsior porque el maestro Edmundo Valadez, que tenía la revista El Cuento, yo había mandado, uno es jovencito, manda sus cuentos al Cuento, y de pronto te los publican y tú sientes que eres Dios. Vamos, Hemingway es nada junto a ti. Y bueno, desarrollé me escribía de escribir así, con cartita en sobre y con sello postal pegado con saliva, y se lo mandaba yo al maestro Edmundo Valadez con mis cuentos. Alguna vez, como estaba dirigiendo la Cultural de Excelsior, tuve la osadía de presentarme con un par de artículos que había escrito a las oficinas de Excelsior. Le dije, oiga maestro, mire, pues tengo esto, si usted me dice dónde lo podría publicar. Yo de verdad no tenía yo la intención, esto es absolutamente cierto, no tenía la intención. Me dijo el maestro Valadez aquí, le dije, ¿cómo? En el periódico más importante de México, porque en aquel entonces Excelsior lo era. Me dijo, sí, entrega usted todos los miércoles. Y entonces a partir de ese momento entregué todos los miércoles y estuve así muchos años en Excelsior. Empecé escribiendo allí, luego empecé a escribir en Revista de Revistas, empecé a escribir en Jueves de Excelsior, empecé a escribir en otra revista que tenían de análisis político. Empecé a escribir y empecé a escribir en Revista de Revistas, donde sí fui trabajador de Excelsior durante algunos años, 85, 84, 85, por ahí. Durante un tiempo fui, hasta el 89 más o menos, sí, fui empleado de Excelsior como redactor de Revista de Revistas. Luego dejé Revista de Revistas, me dediqué a otras cosas, seguí escribiendo en Excelsior, hasta un día que me harté y me crucé la calle, fui al Universal, donde estaba Paco Ignacio Taibo I, y le dije, Paco, quiero trabajar contigo. Y me dijo, entregas los martes. Y dije, bueno, se entregaba los miércoles, ahora entrego los martes. Y así estuve 9 años en el Universal escribiendo en la página cultural. Pero ya que estamos en eso, ya que me preguntaron de esto, vamos a hacer el final, el cierre, el ya no más, porque ya nada más, de nuestro taller literario súbito, nuestro bonito taller literario. Una vez que has escrito, siguiendo los elementos más o menos que hemos comentado aquí, las últimas semanas, tienes que publicar. Contaba yo que para cuando yo era un joven escritor, un joven aspirante a escritor publicado, lo que hacías era buscar revistas literarias, periódicos. Entonces ibas con tus trabajitos bajo el brazo y te presentabas, oiga, mire, no soy nadie, pero me escribí este cuentito, a ver si usted me lo puede publicar. Entonces, así estuve yo en revistas como Gilote, que fue una revista cultural muy importante en México, ahí publiqué poesía y cuento, en El Cuento, por supuesto, con el maestro Edmundo Valadez,
Y en revista en Contactos Extraterrestres, donde yo llegué, Contactos Extraterrestres es una revista de ovnis cuando era medianamente todavía respetable preguntarse e investigar sobre el tema porque no había claridad, aunque ya se sospechaba que allí había cuento y nada más cuento, pero solo había una forma de saberlo y era investigando. Pero publicaban un cuento de ciencia ficción a traducción todos los meses. Entonces, no, cada 15 días, porque la revista salía cada 15 días. Entonces me presenté en las oficinas con mi cuentito bajo el brazo y dije, soy Mauricio Rey, soy el único escritor mexicano de ciencia ficción. Y el tipo que me recibió era Héctor Chavarría, que me dijo, yo también soy el único escritor mexicano de ciencia ficción. Ah, mucho gusto. Desde ahí iniciamos una larga y fructífera amistad y empecé a escribir a publicar cuentos en Contactos Extraterrestres. Y con el tiempo, bueno, pues te ibas publicando en distintos lugares. Hoy esto no lo veo yo con ninguna claridad. ¿Cómo publicas? Mira, publicas en tu página web, publicas en un blog. No me digan que se volvió a bloquear esto. No. Publicas haciendo una página web de cuentos. Publicas en Twitter. Puedes publicar cuentos bastante largos en Twitter. Manuel Javois ha escrito un par de largos cuentos que ha ido desgranando en tweets y además manteniendo a los lectores en suspenso durante días. Esto ha sido un logro magnífico. Hay gente que se dedica a los microrelatos, a los microcuentos. Alguien está escribiendo cómo escribir un microrelato, pues escribiendo, tratando de condensar tus ideas al máximo. Una persona a la que yo admiro muchísimo, que es y en ese momento, por supuesto, acabo de olvidar su nombre, porque olvido todos los nombres, ya lo saben ustedes, pero escribe microcuentos y escribe cuentos que caben en un tuit y está convertido en uno de los maestros de la tuiteratura que le están llamando, al escribir cuentos que caben en un solo tuit, que se redondean y se terminan en un solo tuit. Hoy se publica en Internet. Puede haber revistas en Internet que te publiquen. Puede haber revistas todavía en papel que publiquen, pero la difusión que vas a tener con una revista que tira 2,000 ejemplares y que luego a ver si puede vender esos 2,000 ejemplares, que cada día es más difícil, es muy inferior a la que vas a tener si logras tener seguidores en Internet. Yo creo que el único problema que presenta este tipo de publicación es que un escritor se vuelva poco prolijo. Y me explico. Cuando tú vas a entregarle tu trabajo a una editorial, a un editor, a una revista, te lo piensas mucho. El cuento que has hecho, la narrativa que has hecho, la revisas 20,000 veces, la lees, la guardas en un cajón, la dejas 1 mes, 2 meses, la sacas del cajón, la vuelves a escribir, la vuelves a teclear, o simplemente la dejas en el archivo guardado en una carpeta a que se enfríe 1 mes, que es lo que yo ya lo hice mucho porque ya empecé mi primera novela, ya la escribía en ordenador, en computadora. Esto era maravilloso, era por supuesto lo más novedoso en aquel momento. Pero el chiste es, lo dejas enfriar, te olvidas de lo que escribiste y luego tratas de leerlo con mayor frescura. Se lo das a otras personas a que lo lean para que encuentren los errores que se le van a uno siempre como escritor. Y cuando estás muy seguro de que lo que hay en el relato es todo lo que quieres y no hay nada que no quieras, entonces se llevaba a la prueba de que alguien responsable de publicar lo aceptara o no lo aceptara. Cuando te autoeditas, cuando lanzas tus cosas en tu página web, en tu blog, en tu Discord si quieres, en tu Instagram, en tu Twitter, el riesgo es que no pases por ese proceso de limpieza y de tamizar lo que hiciste para perfeccionarlo, para hacerlo mejor. Vivimos en la era de la prisa y yo creo que la prisa es malísima para la literatura. Es indispensable para el periodismo, es indispensable para muchas cosas, pero es pésima para la literatura. Y en ese sentido,
Ese es el riesgo más grande. Cuando vas a autopublicarte, que además te vas a tener que promover, te vas a tener que promover en Facebook, te vas a tener que promover con tus amigos. Ahí recomiéndenme, ahí díganle a la gente que quiero sus opiniones sobre mi cuento, etcétera, etcétera. Lo cual eventualmente te puede llevar a una editorial. Esto es evidente, sobre todo si buscas publicar libros. Estamos hablando de las etapas previas a la publicación de libros. Yo publiqué 150 cuentos antes de tener mi primer libro de cuentos, por poner un ejemplo. Pero es que seas enormemente exigente contigo mismo. Así como eres exigente en la estructura, así como eres exigente en el desarrollo de los personajes, en la historia, en las atmósferas que creas para el desarrollo de tu relato, tienes que ser enormemente cuidadoso con el lenguaje, tienes que ser enormemente cuidadoso con la forma en que todas las piezas se encajan en una obra final, donde tienes un principio que te engancha, tienes un desarrollo que te lleva de la mano, que no te aburre, que no te hace hacer preguntas absurdas, que te responde todas las preguntas que puede ir haciendo el lector, excepto las preguntas importantes que vas a responder al final, etcétera, etcétera. Que seas enormemente exigente contigo mismo antes de tomar el texto escrito y ponerlo en la red y decir, miren lo que hice, ¿qué les parece? Ese sería quizás el punto final de todo el proceso. Una última recomendación, ya que a esto le llamamos un taller literario súbito y no hemos sido talleristas para nada. ¿Qué es un taller? Un taller es un grupo de personas que puede ser virtual o presencial, donde la gente se lee sus textos y se los critica, a veces despiadadamente. ¿Sabes para qué sirve eso? No sirve para destrozarles sus trabajos a tus compañeros de talleristas, aunque mucha gente parece disfrutarlo enormemente. Sirve para aprender a criticar. Los errores que tú no ves en tus propios textos, es muy fácil verlos en los textos del otro. Ya este personaje está muy plano. ¿Vale? Tú le comentas que su personaje está muy plano, él se puede molestar pensando que no, que ha hecho un gran personaje enormemente profundo y tridimensional. Pero cuando tú empiezas a escribir un personaje así de plano, te das cuenta. A través de la crítica se aprende la autocrítica, y ese es el valor fundamental del taller literario. El exponerse a la crítica de otros es útil, pero el realizar la crítica de los otros y aprender lo que no te está gustando de otros, para que luego no te guste cuando lo haces tú, me parece uno de los elementos fundamentales del taller. Así que mi última recomendación, por supuesto, sería que en la medida de lo posible, si eres escritor o proyecto escritor o alguien que desea escribir y conoces a otras personas o puedes convocar a otras personas, armen talleres literarios, aprendan a criticarse, utilicen los elementos que hemos manejado en este taller, que queda en una lista de reproducción aquí para mientras dure YouTube y mientras YouTube me aguante a mí. Y sobre esas bases escriban relatos, escriban cuentos, critíquenlos y busquen la máxima perfección de la que cada uno sea capaz. Yo creo que nada más. Hay dos preguntas, con las que quiero cerrar, porque además con esto empezamos. Norberto Pérez me pregunta si he tenido algún bloqueo creativo con textos o contenidos, cómo manejas la parte de la creatividad. Y Tribal me dice cómo derrotar el miedo al blanco, al vacío, a la pantalla en blanco o a la página en blanco. Y lo que yo siempre he dicho es escribe. Escribe. Escribir es algo que pasa aquí. Lo que haces al teclear o al pasar al redactar a mano, si eres de los que todavía usan notas y bolígrafo, o una tablet sobre la que puedas escribir, eso es pasar en limpio. Pero se escribe aquí. Y si no tienes nada que poner en la página en blanco, en la pantalla en blanco, búscalo a tu alrededor. Llevaba botas color marrón. ¿Por qué llevaba botas color marrón? ¿Quién llevaba botas color marrón?
¿A quién le puede interesar que esa persona o ese ser o ese, porque podría ser un gato con botas, lleve ese personaje, ese protagonista, lleve botas color marrón? ¿Cómo puedo empezar a contar algo que empiece llevaba botas de color marrón? Lo acabo de ver aquí, ¿eh? Escribe, 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 escribe y escribe. Y en los ratos que no escribes, vive y lee, porque vivir y leer es la mejor manera de tener material para escribir. Yo nunca tuve horror a la página en blanco, yo siempre tenía un montón de ideas, tenía montones de libretitas con ideas que nunca se convirtieron en cuentos con frases. El hombre que tenía una eternidad breve, una eternidad breve, ese nunca lo convertí en cuento, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que lo único que hay que hacer es pues escribir. Esto fue nuestro taller, espero que les sirva de algo, espero que les sea útil. Vamos a dejarlo, como digo, en un playlist sobre taller literario súbito y luego seguiremos hablando de literatura en otro momento, pero esto creo que ya no daba para más, así que lo dejamos. ¿Tuviste alguna interacción con la revista Duda de Editorial Posada? No, con Duda no. Con Duda no. Yo era redactor para Contactos Extraterrestres y Supermente, que era la que hacía cosas de parapsicología. Pero yo trataba de hacer las partes serias. Entonces una vez que me dijeron, habla sobre brujas, y yo puse una historia de la brujería en serio, cuyas bases están en lo que he contado luego en vídeos como el de Malleus Maleficarum. Y esto ocurrió hace 40 años, por ahí. Pero yo trataba de abordar los temas en serio como se trataba de abordar los temas de la ufología en serio, y se descubrían cosas que parecían ovnis y no, se descubría que eran en realidad y demás. Tenía legitimidad en aquellos años la búsqueda de respuestas a cosas raras. Ahora que ya tenemos las respuestas es como muy aburrido, ¿no? Pero nada más. Pero con la revista Duda en concreto no, porque la revista Duda la hacían el dibujante y el guionista, y era un espacio muy cerrado que ni siquiera ocurría en las oficinas de la editorial, mientras que Supermente y Contactos Extraterrestres sí la hacíamos allí, la hacíamos yo me presentaba todos los días a la redacción a trabajar como buen oficinista. Y al respecto sí aprovecho para que Fernando Olvera me preguntó el otro día, ¿qué opinas de Ríos? A Ríos lo conocí precisamente en la Editorial Posada, porque Editorial Posada se creó para publicar Los Agachados, después de que a Ríos lo habían echado, o había terminado el ciclo del cómic de los supermachos. Y entonces Guillermo Mendizábal, creo que vendió un coche o algo parecido, tuvo financiamientos de lugares muy raros para crear Editorial Posada, para publicar Los Agachados de Ríos. Entonces a Ríos lo conocí. Y Ríos era un hombre de izquierda, pero un hombre enormemente ingenuo, un hombre que se creía todo lo que había que creerse en aquellos años, ¿no? Son ondas como la de, ay, Cristo el extraterrestre, y se hacía un cómic sobre Cristo el extraterrestre y cosas así. La última vez que vi a Ríos fue aquí en Gijón, en España. Vino a la Semana Negra de Gijón, estuve con él largo rato, y hablábamos sobre todo de Cuba, porque Cuba es una pasión compartida. Y él me contaba cómo se sentía engañado por la propaganda cubana, por el turismo político que Cuba promovió y promueve hasta hoy, y que se sentía en cierta medida mal porque había colaborado a la creencia en una sociedad maravillosa que no existía. Que los ideales de izquierda siguen planteando que debemos tratar de crear, pero que en realidad pues no existía. Y ese es un caso muy, muy interesante y yo creo que muy admirable. Una persona como Ríos, que llegó a hacer muchísimo dinero con sus cómics, con Los Agachados y con sus libros. Hacía libros de vegetarianismo y luego pedía tortas de pierna cuando iba a la editorial, por ejemplo, ¿no? Unas contradicciones así medio regulares. Pero que un hombre que se ha basado su vida en una serie de creencias tenga la capacidad de darse cuenta que le vieron la cara,
y de decirlo abiertamente, a mí me parece admirable, y en ese sentido, esa última vez que vi a Ríos quedé con más cariño para él que en toda la vida anterior, pese a que fui su lector entregado. Yo tenía la colección, los primeros 200 números de Los Agachados, por ejemplo, los tenía yo, quién sabe dónde habrán quedado. Pero sí, en ese sentido, ojalá hoy muchos que se dicen de izquierda y que están en los alrededores del López Obrador aprendieran del ejemplo de Ríos, que supo ver la realidad más allá de lo que quería que fuera la realidad, que es muy legítimo, pero nada más. Edmundo Valadez hacía microtextos, sí, y yo hacía microtextos. Yo publiqué muchos microcuentos en El Cuento. Me gustaban mucho los microentos, que les llamábamos, ahora se llama Twitteratura, antes les llamábamos microentos. Y había muchos infinitamente mejores, por supuesto, que el famosísimo cuento de Tito Monterroso, que además no es el cuento más corto de la historia. Esto siempre hay que aclararlo. Y pues con esto lo tenemos que dejar el día de hoy. Hemos hablado más de Ucrania que de cualquier otra cosa. Volvemos a poner nuestra banderita de Ucrania para despedirnos. Espero que haya servido de algo. Se nos cortó 2 o 3 veces el streaming. En fin, ha habido un desastre enorme el día de hoy, probablemente culpa de los hackers rusos. Me han llegado muchos bots rusos, pero están de una calidad infecta. Ya no son tan buenos como eran los de Olgino, los de tiempos de vamos a elegir a Donald Trump, que fue uno de los grandes logros de la contrapropaganda rusa. Así que, pues muchísimas gracias por estar conmigo, como siempre les agradezco. Ya tenemos nueva esculturita, ya tenemos el relámpago encendido, ya tenemos nueva caricatura, ya tenemos mejor audio, se supone, y la próxima semana hablamos, a ver si podemos dar buenas noticias y podemos hablar de otras cosas que no sean la guerra. La guerra es algo que tenemos que superar, simplemente porque puede llegar a que carezca de sentido. Y quienes creen que el hombre es un animal guerrero, fundamentalmente, tienen que recordar que la mayoría de los seres humanos de este mundo no han hecho la guerra, y que la mayoría de los soldados en la guerra nunca han disparado contra el enemigo. Los que realmente hacen la guerra, los que mandan a otros a la guerra y los que realmente la hacen, son una minoría, y nadie, en realidad, quiere, todo el mundo quiere los beneficios que podría darle la guerra, pero en realidad la guerra como tal a pocos les entusiasma, y generalmente es más pose que otra cosa, porque una cosa es creerte Rambo cuando estás en tu casa, otra cosa es ir a tocar la muerte. Así que bueno, con eso terminamos por hoy. Muchísimas gracias. Suscríbanse, denle me gusta a los vídeos, síganos, apóyennos, ayuden al canal, que el canal lo agradecerá con más vídeos, con más tiempo, con más streamings y con más desafíos a que piensen de manera distinta a como los hacen pensar. Y yo, como todos los jueves, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.